Muchas gracias, doctor Manco. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla a ver si me escuchan bien. No sé si tengo problemas con el internet. Por favor, me verifican esa parte. Todo, te escuchamos bien, te escuchamos perfecto. Perfecto. Buenas noches con todos nuevamente. Muchas gracias por la invitación por parte del seminario. Este trabajo lleva por nombre Estudio Preliminar de Ensayos Experimentales para embarcaciones en escala ultra reducida, desarrollado en un tanque de agua circulante. Parte de un proyecto que estuvimos realizando con un grupo de estudiantes de la universidad, me parece que han expuesto anteriormente, el grupo NAILAM. A partir de ese proyecto sale que es un estudio de resistencia para los cascos del proyecto. Bueno, este es el contenido de mi exposición, una introducción breve de todo la teoría que se ha aplicado en este proyecto. Por cierto, este proyecto se ha realizado en conjunto con el profesor Miguel Celis, que es profesor de la Universidad Federal de Pernambuco, y también es coordinador del laboratorio 3C, ¿no? Que sería canal de corriente circulante en la Universidad Federal de Pernambuco. Este es el contenido de mi exposición. Como le había comentado, voy a hablar un poco de la introducción, las instalaciones del laboratorio 3C, o el estudio experimental que se hizo, un estudio computacional, y los resultados y conclusiones. Este estudio es más que todo académico, netamente académico. Quiero dar como referencia tal vez para algunos estudiantes que están realizando el pregrado para que puedan realizarlo, ya que solo se necesitan unas instalaciones de un canal de corriente circulante, ¿no? No es un canal más grande aún como el que está digamos, en la UJPI, ¿no? Son canales un poco más grandes para ensayos un poco más detallados de repente. Esta es una breve introducción. Como los ensayos experimentales son realizados normalmente en canales hidrodinámicos, ¿no? Son modelos escalados de un prototipo que normalmente son sujetados en el centro del tanque y son remolcados a través de un carro, ¿no? Que es un carro que lleva todo el modelo. Y solamente el agua está quieta, ¿no? En el caso de los tanques de agua circulante es lo contrario, es el modelo que está quieto y el agua es el que circula. Esto lo voy a hablar un poco más en la descripción del tanque, pero quiero que quede claro esa parte, ¿no? Vamos con la descripción del tanque. Esto es un tanque de agua circulante que lo extraje de internet. Ahí están sus links para que puedan visualizarlo mejor de repente, una mejor descripción. Más lo que lo había comentado, que es un canal, que es el modelo está siendo remolcado a través de un carro, me parece, o no, me parece que esto es un canal de agua circulante. El flujo está saliendo a la velocidad a la que se está testando el modelo. Esto es prácticamente un tanque de agua circulante. Esto es toda la estructura. El agua circula, como pueden ver en el sentido de las flechas, tiene como unos apéndices en los extremos, que también lo voy a describir en el canal que se ha usado. Y esto es una turbina, ¿no? Para que recircule el agua a través de todo este circuito, ¿no? Bueno, este es el laboratorio. El laboratorio dispone de un tanque de pruebas, de un tanque. Estas son las dimensiones, por cierto, son pequeñas, la verdad. Son dimensiones de 2 metros de eslora, digamos de largo, 0.5 de profundidad desde el nivel del mar, desde el nivel del agua hasta la profundidad, y digamos una manga de 0.5, ¿no? Adicional a ello, en la parte superior, desde el nivel del agua hasta la parte, digamos, el puntal menos el calado, o el francobordo, digamos, es 0.25, es un cuarto de metro, ¿no? En este canal tiene como velocidad máxima de fluido de 1.5 metros por segundo.
Se pueden realizar trabajos como vibración, el VIV, vibración inducida por vórtice, trabajos, movimientos de inducción por vórtice, el VIN, y rotaciones inducidas por escoramiento, ¿no? Que sería un flujos a velocidad. Esto lo pueden ver en la misma página de la universidad, que muestran las instalaciones. De ahí han sido extraídas estas imágenes. Esto es el equipamiento del CBWC, ¿no? El equipo que tiene la universidad. Como les había comentado, tienen dos bombas de aire, de vacío, perdón, o de aire, de succión de aire. Este es el espacio donde se hacen los testes. Esta imagen lo saqué de la exposición que hizo la doctora encargada, profesora del laboratorio, la profesora Paula. Hizo también una presentación en el CINDIC pasado, solo hablando de todas las instalaciones que tiene el laboratorio, y se basó mucho en las características del tanque, ¿no? De ahí lo he extraído. Si les queda alguna duda, de repente pueden revisar. Aquí también está el link de su presentación. Este laboratorio, como les comentaba, está equipado de dos bombas de succión de aire. Esta es la sección donde se testea. Tiene un acelerador de superficie que es muy importante, porque también tuvimos problemas con eso al momento de querer calibrar los testeos, porque generaban una especie de cresta al momento de salir el fluido. Esto era por una calibración que se tenía que hacer en el acelerador de superficie. Tiene un impulsor, como les había comentado, que es una turbina, que impulsa prácticamente todo el fluido, ¿no? Estos son como pequeños apéndices que tiene internamente el laboratorio para ordenar el flujo, ¿no? Bueno, posee una bomba para hacer circular el fluido, ¿no? Bueno, esto es un poco de la bomba que les había comentado, la bomba de vacío. Aquí está el acelerómetro, y justo los problemas que tuvimos, ¿no? Que los encontramos en el manual, porque ya cuando salía el fluido al momento del testeo o la prueba del ensayo, generaba este tipo de onda, con un valle o con una cresta, ¿no? Que ya se formaba una perturbación desde un inicio de la salida del fluido, ¿no? Lo ideal era que tenga esta agua calma, ¿no? Al momento de salir el fluido. Esto se testeó a partir del acelerómetro. Y bueno, conseguimos este caso, ¿no? El caso C, que sería cuando el agua está calma. Este es un esquema que hice para comentarles un poco de lo que se tenía planeado a comienzos de este trabajo. El trabajo en sí se tenía que realizar con con un sensor de carga de 20 gramos, un sensor IMU MPU 6050, que prácticamente es un giroscopio y un acelerómetro. ¿Esto para qué? Lo primero, el hacer de carga era para medir la fuerza cizallante que iba a tener el modelo al momento de estar sujeto en la parte central del tanque, y el fluido que iba prácticamente con la fricción en el casco iba a generar una fuerza de resistencia, la cual se iba a testear a través de un computador. Esto se realiza a través de un Arduino, y me parece que tiene una tarjeta de adquisición de datos, que es el HX711. No lo he colocado, lo he olvidado. Y bueno, a través de un código de Arduino, ¿no? También hice un código en el LabVIEW, pero tuvimos un problema, porque como era un sensor de carga muy sensible, de muy bajo, digamos, porte, o de muy baja adquisición de fuerza, de 20 gramos. Normalmente lo usual creo que se realiza con sensores de 50 kilos. Este era uno de 20 gramos, lo compré del extranjero porque ni lo vendían en Perú, en el caso. Y bueno, tuvo alguna falla, y bueno, se cambió prácticamente todo el esquema del trabajo, ¿no? El MPU tenía como base calcular los movimientos rotacionales del modelo, una vez que esté ensamblado, tanto como roll, pitch and yaw, ¿no? Este prácticamente fue el diseño que se realizó.
Esto fue con el modelo de catamarán. Este modelo tenía 25 centímetros. Por cierto, no he hablado aún de las longitudes con las cuales se ha trabajado. Pero ya que he tocado el tema, la embarcación real, el prototipo, era, como les había comentado, de la competencia de Solar Mónaco. Tiene una longitud, una eslora de 5 metros, entonces, y es un catamarán. Inicialmente se tenía planeado a realizar el catamarán, pero era prácticamente de 25 centímetros por la manga, digamos, del tanque que tenía, que era de 5 metros, ¿no? Adicionalmente a ello, que falló en los sensores, cambiamos de estrategia para solo realizar el ensayo a un casco. Bueno, esta era la idea que teníamos para hacer. Incluso imprimimos piezas en 3D en impresión 3D para realizar el ensayo. Esta es la teoría que se realizó. Bueno, esto es un poco de la relación que se tiene cuando se trabaja. Esto es un poco de la teoría lineal, teoría potencial de ondas regulares. Se utilizó esta relación como era algo, digamos, relativo. La profundidad del tanque era de 0.5 metros o medio metro. Entonces, la embarcación a lo mucho tenía que tener según la teoría de onda de deep water, de aguas profundas, debería tener, tiene que ser menor que el doble de la profundidad, ¿no? Entonces, adicionalmente a ello, se trabajó con la profundidad del tanque y hicimos un modelo con una escala con un factor de escala de 10, ¿no? que el prototipo era de 5 metros, y este modelo se hizo de 0.5. Esto es un poco de la semejanza geométrica, por cierto. Este trabajo aún no está terminado, está todavía realizándose el análisis de datos que se extrajo en las simulaciones, tanto como en los ensayos. Y aún hay mucho trabajo que ya los voy a comentar más adelante que se tiene planeado todavía hacer. Esto es un poco de la semejanza geométrica que se hizo en la teoría de modelos. La semejanza cinemática y dinámica, bueno, eso es un poco cuidadoso por el factor, más que todo, factor de escala y las dimensiones en las cuales se estaba trabajando, ¿no? Pero como el factor de escala prácticamente era entre 10 todo, algunos como longitudes son las más directas, ¿no? Tipo, el eslora era de 5 y de 0.5 en el modelo, la manga de 0.5 y de 5 centímetros, ¿no? Y como pueden ver, las dimensiones eran muy pequeñas. Prácticamente esto se hizo con un diseño de 3D, ¿no? Esto se trabajó en Rhino, por cierto. Y bueno, esto es un poco de las velocidades que hicimos, que esto ya prácticamente el estudio experimental que se hizo. Por cierto, este estudio solo se hizo en un régimen laminar. Está aún todavía en proceso realizar en un régimen turbulento, porque normalmente el prototipo, en la escala full, digamos, presenta turbulencia. Y en este trabajo no se hizo, porque se tendría que colocar como unos perturbadores, digamos, de fluido a los costados del casco, ¿no? Esto a través de la ecuación de Reynolds que se tiene. Podríamos calcular con el factor de escala a qué distancia desde proa en el modelo se tendría que colocar estos apéndices para generar perturbaciones, ¿no? Y generar un régimen turbulento. Adicionalmente a ello, las velocidades que se trabajó en el tanque fueron de 1.3, 1.2, 1. Estas velocidades también se rigieron por el mismo modelo, ¿no? Ya que el modelo real es una embarcación de altas velocidades, entonces tiene flows muy altos. Como se trabajó en solo un monocasco, se decidió que prácticamente se iba a trabajar a las velocidades del modelo, ya que también nos restringía un poco la velocidad del tanque, ya que la velocidad del tanque máxima era de 1.5 metros por segundo.
el fluido, ¿no? Entonces tuvimos problemas también por el tema de llegar a muy elevadas velocidades, ya que el agua comenzaba a desbordarse y fue un problema que tuvimos, por lo cual tuvimos que parar el ensayo. Y se llegó solamente a testear desde 1.3 hasta 0.6. Esta parte lo he marcado de rojo porque ya prácticamente está el régimen turbulento. Esta es digamos, la longitud que hay entre a la cual va a comenzar el régimen turbulento en el modelo, ya prácticamente mayor al eslora, ¿no? Entonces esto no se estaría considerando en el futuro trabajo. ¿Qué más por aquí? Desde 0. Bueno, los números de Freud desde 0.6 hasta 0.336, ¿no? Aproximadamente 0.3. Se trabajó esto se calibraba con la frecuencia del mismo tanque. Tiene una tabla en el manual del tanque en el cual podría calibrar la velocidad con la misma frecuencia que se tenía en una curva. Entonces se realizó con eso, y para realizar los estudios numéricos se utilizó la igualdad de Freud, ¿no? Por cierto, esto acá, como pueden ver en la imagen del testeo, de la prueba, se colocaba dos apéndices por cada lado. Esto para colocar una cuerda, un hilo de nylon, ya que no llegamos a usar hilo digamos, de lana o cualquier otro hilo que pueda absorber agua y pueda pesar. Se utilizó más nylon, y bueno, estos puntos eran estratégicos para poder hacer el ensayo, ya que si colocábamos, digamos, el punto de pivote muy atrás o muy adelante, este casco iba a ser el fenómeno de fishtailing, ¿no? Que iba prácticamente a oscilar. Entonces tuvimos mucho cuidado en realizar eso, y colocamos también apéndices a ambos lados en el centro de gravedad, ¿no? Para poder tener una compensación de fuerzas también. Bueno, el factor de escala ya lo había comentado, es de 1 a 10. Y bueno, esto ya prácticamente, lo anterior fue cómo se planteó hacer el cálculo previo antes de hacer los ensayos, y esto es un cálculo de cómo se obtuvieron los datos. Se consiguió un tubo de ensayo de 10 mililitros, entonces, y se consiguió un resorte, ya que los sensores, como les había comentado, no dieron para realizarse el estudio. Se realizó con resortes. Tuvimos que realizar una estructura que se tuvo que montar en el mismo tanque para poder obtener la resistencia por medio de una deformación de un resorte. Pero al momento de comprar el tubo de ensayo, no sabíamos si el tubo de ensayo era, digamos, las mediciones eran correctas, ¿no? Por los cuales se hizo un testeo midiendo pesos y con una balanza, ¿no? Esto fue realizado con una balanza de sensibilidad, de alta sensibilidad, en la facultad de alimentación, lo recuerdo. Y también con una micropipeta, ¿no? Para que el margen de error que se tendría o que se podría tener, tendría que ser el menor, ¿no? Y así se hizo toda esta tabla de entre masa y medida del tubo de ensayo, ¿no? Lo cual en la curva debería botar la densidad del agua, ¿no? A la temperatura a la cual fue realizada el ensayo de corrección de medida de probeta. Esto fue la curva que obtuvimos. Bueno, como ven, la pendiente 0.9, está en gramos entre mililitros, entonces lo cual estábamos ciertos, estaba cierta el estudio que se hizo para determinar esta relación. Adicionalmente a ello, ¿para qué hicimos esto? Este estudio de la corrección del tubo de ensayo se hizo para medir el coeficiente de rigidez, coeficiente de elasticidad que se tiene
del resorte, porque tampoco se conocía. Entonces, queríamos medir eso a través de colocando con una pipeta la masa del agua y ver la deformación a través de una hoja milimétrica. Se hizo este testeo, se hizo como 10 veces el testeo, y a partir de eso se tuvo esta curva, que es la constante de rigidez del resorte, ¿no? Que sería prácticamente la pendiente, en una relación de la fuerza de gravedad de la masa de agua entre la deformación del resorte que se tenía, ¿no? Con esto ya teníamos la constante de resorte del resorte, valga la redundancia. Esto es el mecanismo que realizamos en conjunto con el profesor Celis. Esto tendría que ser una hoja milimetrada. A través de, acá se colocaba un punto fijo, y a través de poleas. Como pueden ver, todo este mecanismo se montó en el tanque, y la idea era de que acá tengamos una fijadora por los bordes del tanque para colocarlo encima y no pueda moverse, y que esté sujeto, ¿no? Y en el centro, prácticamente en 25 centímetros para cada lado, se iba a tener una polea en la cual se iba a dirigir la cuerda de nylon que se tiene acá, como pueden ver en la imagen superior. Prácticamente esta es una referencia que se hizo. Esta polea que ven acá en la parte baja tendría que ser esta acá. Esta polea tendría que ser la de arriba, y a través de ella, con una polea, dirigirse acá y medir la deformación del resorte. Obviamente estas poleas eran impresas en 3D, y bueno, también tiene un margen de error ahí, el cual aún no se ha calculado, pero en base a los resultados prácticamente puede ser muy mínimo. Esto es la prueba del ensayo que se tuvo. Se realizó a 6 velocidades, como lo había comentado anteriormente. Esto es con el modelo. Acá está, no sé si se puede divisar el mecanismo que se hizo, y a través del nylon, ¿no? Por cierto, esta altura era prácticamente a la altura del caje del modelo, para que no pueda haber digamos, un apopado en la embarcación o en el modelo. Estos recuadros que he marcado, como esta es una velocidad alta, tal vez no se puede divisar bien, pero a velocidades más bajas, pudo haberse dado el caso, por lo que divisamos, era negativa la pregunta, la respuesta a la pregunta de si estaban refractando las ondas y pegando en el casco, lo cual ya, digamos, contaminaba el experimento. Entonces, esto tal vez en altas velocidades no se divisa bien, pero a bajas velocidades sí, el ángulo de incidencia del agua al momento de cortar la proa generaba unas ondas que impactaban prácticamente en las paredes del tanque. Entonces ya contaminaban el ensayo. Entonces creí conveniente colocarlos y resaltar ese tema, los cuadros ahí. ¿Qué más? Bueno, este es el ensayo que se hizo a la más alta velocidad, digamos a 1.3, porque 1.4 comenzaba a dar problemas con el tanque y el agua comenzaba a desbordarse, como les había comentado. Este es el número de FEO que se realizó. Bueno, este es un video que hice con los testeos. Esto es una velocidad, como les había comentado. Aquí logran proyectarse unas ondas que logran superponerse al patrón de ondas que generaba prácticamente por el centro de la embarcación. Impactaba a la parte de popa. Entonces esto también generaba una resistencia, lo cual creo que se verifica al momento de analizar los datos de resistencia que se obtuvo.
Este es a bajas velocidades, digamos 0.6. Este es a una velocidad de, esto es a una velocidad de 0. Voy a colocarlo acá. ¿Dónde está el video? Acá. Esta es una velocidad de 0.8. Como pueden ver, ya el ángulo de incidencia comienza a cambiar. Y este es de 1. Comenzaba a hacer el efecto de freestyling, que era un poco digamos, de ondearse la parte de popa, comenzar a hacer el golpeteo de, digamos, la cola del pez, ¿no? Esto es a una velocidad de 1.2. Ya comienza el ángulo de incidencia a irse más atrás todavía el impacto de las ondas con los costados. Y bueno, esto ya es un poco el 1.3, ¿no? Que ya prácticamente es el patrón de ondas o el ángulo de incidencia se disminuye mucho y bueno, prácticamente todas las ondas que divergentes comienzan a impactar ya prácticamente más atrás de la popa, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bueno, eso es el análisis el estudio que se hizo por ensayos. Y esto es un poco el procedimiento de análisis computacional que trabajé en el software StarCCM. Se comenzó con el modelamiento de casco, como ya lo habíamos visto anteriormente. El casco fue diseñado por la empresa Enata Industries para competencias internacionales de catamaranes solares. En segundo paso hice el dominio computacional, delimitación digamos, del campo de trabajo y colocando condiciones de contorno, ¿no? Vale la pena resaltar que las distancias desde el inlet y el outlet y las paredes, el top y el bottom, son distancias que han sido colocadas en base a las dimensiones del canal, ¿no? Esto es un tanque cerrado. Y bueno, prácticamente es 0.5 de eslora hacia adelante para los costados y hacia arriba. Hacia abajo, la profundidad, como yo les había comentado, tiene una eslora de la embarcación que sería 50 centímetros. Y hacia atrás tiene 2 esloras. Luego de esto se hizo el mallado, ¿no? Colocando un estudio de sensibilidad de malla. Este estudio de análisis computacional se hizo tanto para el modelo como para el prototipo. Se hizo un mallado de 3.5 millones de elementos, la cual era la más fina. Una intermedia de 2.3 millones y otra muy gruesa de 1.5 millones. Esto se hizo tanto como le había comentado para el modelo y prototipo, ¿no? De las cuales se usó el 2.3, ya que el 2.3 y el 3.5, digamos, el margen de error que arrojaba entre el cálculo de resistencia era muy mínimo, ¿no? Entonces, por ahorrarnos el tiempo computacional que se estaba realizando, decidimos realizar con 2.3 millones de elementos, ¿no? Bueno, esto es tomando en cuenta el espesor de la capa límite, para colocar una capa que bordea el casco. Y bueno, esto es un cálculo que se hizo con el número de Reynolds, y la primera capa del first layer, ¿no? Que sería la primera capa de lo que va a recubrir, digamos, el casco, ¿no? Y adicionalmente a esto se hizo con un factor multiplicativo de 1.2 hasta llegar a la capa límite, ¿no? Me parece que trabajamos con 22 capas y bueno, este es para el prototipo y este es para el modelo. Acaba de resaltar que los Reynolds que se trabajó para el prototipo eran prácticamente por 10 a la 7, ¿no? Por 10 a la 7 ya caían un régimen turbulento, ¿no? Entre transitorio y turbulento, ¿no? El del modelo, que prácticamente es por 10 a la 5, era un escoramiento o un flujo laminar, ¿no?
Bueno, esta es la parte final del procedimiento de análisis computacional. Ya aquí colocamos, esta es la visualización del patrón de ondas. Estoy colocando en el programa StarCCA en las condiciones iniciales, condiciones de borde, que yo les había comentado, la selección de modelos, las fases eulerianas, trabajo con volúmenes de fluido multifase, ondas de volúmenes de fluidos y amortiguamiento de ondas, ¿no? Interacción dinámica de cuerpo-fluido, parámetros numéricos, y bueno, este es un poco de la elevación de la superficie libre que se tuvo en las coordenadas de Z. Luego, una vez analizado, me parece que esto se realiza en paralelo con el patrón de ondas. Esto ya es un postprocesamiento de los datos. Bueno, con esto podríamos tener la fuerza, ¿no? La resistencia que se tenía en el modelo y en el prototipo. Bueno, esta es la curva de Reynolds versus coeficiente de fricción, y esto es un poco ya después del... Parece que esto debería ir. Esto es ya la extrapolación de entre modelos y prototipo, siguiendo la igualdad de velocidades de Freud, la teoría, y tendríamos que llegar a esto, ¿no? Que los coeficientes residuales, tanto como modelo y prototipo, tendrían que ser iguales, ¿no? Esto es en la extrapolación. Como lo había comentado, el fluido laminar iba a ser para el modelo, y para el prototipo iba a ser un fluido turbulento, ¿no? Adicionalmente a ello se tenía las curvas de von Karman y las curvas de Blasius, ¿no? No lo he señalado acá, me parece, no lo he señalado, pero se tuvo en consideración esto. Estos son las curvas, los coeficientes de fricción, mediante las fórmulas de Blasius y de von Karman. La de Blasius se utilizó para el modelo, como les había comentado, y este es el resultado, a partir del 0.072 Reynolds elevado a la 1 entre 5, ¿no? Y para el prototipo, la del modelo es para de Blasius, de 1.327, por el Reynolds elevado a la menos 2, y la del prototipo era para la de von Karman, ¿no? Se tuvo esto como coeficientes de fricción, y con la teoría de extrapolación del método de Freud, se tendría el coeficiente total, menos el coeficiente total que tendríamos del ensayo experimental y numérico, menos el coeficiente friccional, ¿no? Y ya tendríamos el coeficiente residual, lo cual deberían coincidir con entre modelo y prototipo, ¿no? Esto es las resistencias que se obtuvo en el tanque. Este es el Experimental Fluid Dynamic del modelo. Del modelo, como pueden ver, son muy bajas. Todo está en Newton. Y esto es el CFD. El CFD, esto es la resistencia total que se obtuvo en el CFD del prototipo, ya que no se hizo un experimento del prototipo físico, ¿no? En ensayo experimental. Bueno, estas son las velocidades y el número de Freud, ¿no? Como para resaltar acá, le coloqué el error que se tenía entre resistencia total del experimento y el CFD, los cuales arrojaban, por cierto, para realizar el estudio computacional, tuve muchos problemas para validar más que todo la configuración del mismo estudio numérico, ya que no arrojaban. Tuve un problema incluso con el número de Courant que no me arrojaba, digamos, el patrón de ondas, y ahí me demoré mucho, la verdad. Y esto es lo que le quería comentar, ¿no? Que a velocidades muy, muy bajas generaba un error muy grande, una diferencia de error muy grande. Y bueno, a velocidades altas también generaba un error, pero ya menos que a velocidades bajas, ¿no? Yo deduzco que este error se basa en el golpeteo de ondas que se tuvo en
en el momento de superponerse, ¿no? De las ondas divergentes, impactar con las paredes del tanque y generar una resistencia ahí adicional, ¿no? Se va a testear nuevamente este ensayo, pero se piensa realizar ya con los sensores, ¿no? Realicé una curva acá entre resistencia total versus el número de Freud. Como pueden ver, las curvas son muy parecidas, diría casi iguales, hay una diferencia de errores aquí. Y bueno, acá es una visualización que hice entre el ensayo dinámico, el ensayo computacional y el ensayo experimental. Y esto es el resultado, ¿no?, que tuvimos como coeficientes residuales. Este es el coeficiente total que se obtuvo a través de la fórmula de coeficiente total igual a la resistencia entre densidad por el volumen, por el área sumergida, por la velocidad al cuadrado, por un medio. Se tuvo esto, el coeficiente total. Este es del prototipo en CFD, con los resultados del CFD. Este es del experimental, y este es del modelo, ¿no?, del modelo en CFD. Se tuvo los coeficientes residuales, lo cual hice una gráfica y me salía que el prototipo, no concordaba con las curvas, lo cual quiere decir que no está siendo validado el ensayo experimental, más el numérico y el experimental a la misma escala sí dieron. Me imagino que es porque se introdujo los mismos datos y las mismas condiciones del tanque, y bueno, esto todavía está en discusión con el profesor. Está todavía para un poco más de trabajo. Y bueno, estas son mis conclusiones ya para terminar. Bueno, es posible calcular la resistencia a través de esta metodología. Con lo que se había comentado, tuvimos muchos errores ya que el nivel de escala era muy bajo. Entonces, cada error que se pudo haber tenido a través del proceso iba a ser un error muy grande para los resultados. Entonces, eso es lo que tratábamos de realizar en cualquier momento, en todo el proceso, ¿no? Tratamos de disminuir todos esos errores. Más este estudio se hizo para una embarcación de 5 metros, de menor porte, digamos. Y bueno, para embarcaciones grandes, tipo un supply vessel o un container o buques más grandes, yo creo que los errores serían un poco más notorios, ¿no? Más esto no quiere decir que este estudio sea algo verídico. Aún todavía creo que hay mucho por estudiar. Hay como factores físicos también que influencian en el estudio. Entonces hay mucho todavía por ahí por hacer. Bueno, el margen de error es alto, como les había comentado, en la velocidad más baja. Esto puede deberse al ángulo de incidencia y el patrón de ondas divergentes, ¿no?, que impactaban en las paredes del tanque. Bueno, el modelo computacional desarrollado por validar el ensayo experimental debe ser fiel y debidamente planteado, ¿no? Eso es lo que le comentaba, que tuve muchos problemas al momento de simular. Estos son trabajos futuros que aún todavía se está realizando. Como les había comentado, este trabajo aún no termina. Los datos todavía están sujetos a modificaciones, pero la idea de esta exposición era que tengan el seguimiento de todos los pasos que estamos realizando para poder realizar este estudio, ¿no? Bueno, como les había comentado, queda como pendiente y trabajo futuro colocar excitadores en el modelo que generen turbulencia. Pues el prototipo se calcula en un régimen en un número de Reynolds entre intervalo de régimen turbulento, ¿no? Este es para el prototipo y el estudio del ensayo solo fue para uno laminar. Realizar un análisis computacional en canal abierto también para ver si realmente ese margen de error que tuvimos fue por el impacto de las ondas en las paredes que llegaban al casco o no, ¿no? Eso es un estudio de canal abierto que se tendría que hacer entre modelo y prototipo, porque el prototipo también
traté de trabajarlo con las dimensiones del tanque ya a una escala full. Y bueno, realizar los ensayos de remolque con sensores electrónicos, que es la idea inicial de este trabajo, y validar los otros métodos de extrapolación, no tanto como el Huggis que había por ahí. Hay muchos métodos de extrapolación que incluso en la ITTC figuran, mas solo hemos utilizado para este trabajo, por el momento, la extrapolación de Freud. Y bueno, eso creo que ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta ahí estaré para responderlas. Muchas gracias, Andy. Queremos agradecerte en nombre de la organización tu interesante trabajo, y por una cuestión de tiempo, vamos a responder dos preguntas, ¿sí? Okay. Primero nos indica ¿cómo harían para considerar el efecto de las estelas cuando se tienen dos cascos, ¿no? Cuando se tuviera el modelo completo de dos cascos, y para calcular la resistencia del catamarán. Eso es muy interesante, porque en los catamaranes hay un fenómeno que se da en el centro de los cascos por la separación, que es una resistencia adicional por interferencia de ondas. Esto puede darse también a velocidades muy bajas del catamarán, pero para nuestro caso logramos realizar solamente para un casco del catamarán, por las mismas dimensiones del tanque, ya que si colocábamos la manga del modelo real era de 2.5 metros, era la mitad de la eslora del prototipo. Entonces para una escala real prácticamente tendría 25 centímetros. Entonces ya era algo muy grande, y iba a hacerse notar mucho el efecto de impacto de ondas en las paredes, ¿no? Ya que el tanque tenía una manga muy pequeña para un catamarán. Entonces por eso se consideró un casco. Como respuesta, tal vez, no sé, tendríamos que realizar ese ensayo de catamarán, pero en un tanque más grande, ¿no? Con una boca, una manga más grande. Perfecto. Y el último comentario que te voy a hacer es que básicamente las diferencias entre tus mediciones mencionan aquí que sería el error debido al factor de escala, ¿no? Que ya de por sí en ensayos en tanques de remolque es considerado bastante el factor de escala, ya en escalas ultra reducidas. Me imagino que esa debe ser la principal fuente de las divergencias de tus resultados, ¿no? Correcto. Tiene mucho sentido. Es la idea prácticamente con la cual se realizó este estudio desde un comienzo, de que íbamos a tener ese tipo de problemas, y la idea era validar eso, si resultaba o no, ya que teníamos el tanque ahí para poder hacer el estudio. Entonces me parece que tiene mucho sentido. Yo también lo vi, que los modelos físicos son diferentes. Un modelo pequeño y un modelo grande tiene diferentes comportamientos físicos. Entonces, y también la teoría de modelos contempla la semejanza dinámica y cinética. No incluso en los tanques grandes no se considera digamos, las propiedades del agua o las propiedades del aire, que se tendrían que dimensionar. Entonces también es un problema eso, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido su racionamiento, y bueno, eso se tendrá en cuenta en el trabajo que va a ser incluso colocado por ahí. Estaríamos a la espera de eso, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias, Andy. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, tenemos que dar por concluida tu participación. Esperamos nuevamente verte en otro seminario cuando nos des un nuevo avance de tu interesante investigación. Y bueno, un abrazo, y esperamos vernos pronto ahí en la UFPE. Ok. Ahora